Nuestra invitada de hoy dejó la toga para hacer política y por ello fue perseguida, insultada y calumniada. Ganó la batalla contra las cloacas y hoy vuelve a encabezar la candidatura de Unidas Podemos en Las Palmas de Gran Canaria. En otra vuelta de tuerca, Vicky Rosell. Vicky Rosell, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias. Hoy no te me vas a escapar porque ya sabes que este programa es muy psicoanalítico y siempre pregunto a todos los invitados por su infancia. ¿Cómo eras de pequeña en Valladolid? Pues una niña muy buena y muy normal, con una infancia muy tradicional, porque soy 10 años mayor que tú. Así que, bueno, pues yo creo que una infancia habitual en el baby boom del 68. A mí me han contado que ya en Valladolid militaste o participaste como voluntaria, digamos, en defensa de algunas causas sociales y que de ahí te viene un poco el compromiso. Cuéntame eso. Sí, bueno, era socia de Amnistía Internacional, que entonces escribíamos cartas, hacíamos correo postal como acción, que lo piensas ahora y dices, madre mía, parece la prehistoria. Y también me enrolé en el Comité Antisida con los primeros colectivos que hubo para apoyar a la gente que tenía VIH, que era seropositiva, y contra su discriminación. Y después en un barrio muy de izquierdas de allí, muy en construcción, donde mi madre también había sido trabajadora social, y aunque todo se articulaba en torno a la parroquia, una parroquia obrera de las de antes, de sostener las huelgas, etcétera, que es el barrio del Pilar, la Pilarica lo llamamos, y ahí sí, creo que es donde forjé mi compromiso con la gente joven y con la gente más desfavorecida o más discriminada. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Pues yo era la típica niña muy calimero, de esto es una injusticia, esto también me iba mucho, iba en mi ADN luchar contra las injusticias desde siempre, desde que supe hablar. 18 años en Canarias, que esto es una cosa, o sea, tú fuiste número 4 de tu promoción, por lo tanto no tenías por qué haberte ido a Canarias si no hubieras querido, podrías haber apostado por acercarte mucho a Madrid o a Barcelona, digamos, como los lugares de más prestigio para la carrera judicial, pero te vas a Canarias y, digamos, los 18 años de carrera judicial los haces allí. La primera pregunta es ¿por qué decides irte a Canarias? La segunda es ¿por qué te quedas en Canarias? Y después, digamos, ¿qué sacas de esa experiencia tan particular? Ahora estábamos hablando antes off the record de una serie que has tenido que ver, Hierro, que cuenta la historia de una jueza en el Hierro, que eso tela lo que tenía que ser aquello. Háblame un poco de eso. Bueno, yo lo decido todo por corazón, lamentablemente a veces. Me voy a Canarias por amor, porque me enamoro de otro compañero de promoción que es canario, y aunque yo podía elegir todo el territorio nacional, pues era más sencillo obtener plaza ambos allí y en la misma isla, en este caso en Tenerife. Y bueno, después la verdad es que nos separamos enseguida y yo prometí a mis amigas que era el último canario que entraba en mi casa y me regalaron uno amarillo en una jaula. Pero después me quedo en una situación al principio difícil porque claro, estoy sin nada de apoyo familiar y nada de infraestructura personal. Me quedo por mis hijas y no sé si por un malentendido sentido de la responsabilidad parental también, porque me costaba mucho pensar en organizar un régimen de visitas decente con el padre. De todas maneras, también porque hubo una decisión judicial que ya entonces mucha gente no comprendió y que pensaron que se estaban vengando por cuestiones ideológicas, de una jueza que me dijo que si salía
a Madrid, que entonces había una plaza libre en comisión de servicio en la sección de Manuela Carmena, a las vueltas que da la vida. Me dijo esta jueza en sentencia de apelación que si yo me iba podrían darle la custodia al padre de unas niñas de 2 y 4 años. Entonces yo, por arraigo, yo dije, bueno, que el arraigo de las hijas está con su madre, pero ante ese temor y esa coerción judicial me quedé, y hasta hoy. Ahora las que son canarias son ellas, y bueno, ya creo que cada una sí puede elegir el territorio donde quiere vivir. La sociedad canaria es muy particular, digamos, España es muy particular, pero Canarias, digamos, tiene muchos elementos que la convierten en un territorio muy especial, muy desconocido por los godos, digamos, hay que vivir allí para conocer determinadas cosas. Háblame de eso, de alguna forma, representando al Estado. Digamos, a mí una de las cosas que en esta peli de Hierro más me sorprendía es que llamaba mucho más la atención la presencia del Estado central allí, a través de los jueces, a través de la Guardia Civil. Digamos, ¿cómo es eso? Sí, tiene ese pasado colonial y también es una tierra lamentablemente donde han campado a sus anchas muchos caciques. También fuerzas como Coalición Canaria, que es una amalgama de caciques de cada isla, ha promovido mucho eso, el reino de la oligarquía isleña por encima de la gente, de la ciudadanía. Es una tierra con un patrimonio natural y cultural maravilloso, con una gente, quizá por esa herencia colonial, cada vez menos, pero con una tradición muy conformista, se nota que han estado muy subyugados. A mí me llamaba muchísimo la atención que a la gente la citabas al juzgado a las 10 de la mañana y estaban antes que tú, a las 7:30, a las 8 menos cuarto en la puerta, hacían eso con el médico también, la gente mayor. Era un exceso de respeto a la autoridad impuesta. Y bueno, también es verdad que es muy distinto Tenerife que Las Palmas. En Tenerife, el norte, que fue donde yo empecé, se parece muchísimo a cualquier provincia de Castilla y León. Allí la oligarquía no dista nada de Burgos, Palencia o Valladolid. Y sin embargo, Las Palmas es mucho más cosmopolita, tiene un puerto muy abierto, muchísima más población extranjera. Siempre ha sido un pueblo muy de acogida del Sáhara, que lo tiene al lado. También ha sido un pueblo migrante. Pero la verdad es que en el norte de Tenerife el prototipo de gente, sobre todo la que manda. Cuando yo llegué a La Orotava, el alcalde era Isaac Valencia Reyes, el mismo que durante el franquismo, y cuando llegué al juzgado a aparcar mi coche salió un guardia civil diciendo que de quién era el Clio hediondo que había en la puerta, en el sitio del juez. Dije, ¿de la juez? Recuerdo en el Corpus, a mí me impresionó, me mandaron una invitación para el juez decano y señora. Yo era la decana y estuve a punto de ir con una señora, pero dije, no, en realidad yo no quiero ir a la procesión del Corpus porque era bajo palio, el coronel de la Guardia Civil, el obispo de La Laguna y el juez de La Orotava, bajo palio, pisando las alfombras de flores que las mujeres del pueblo habían realizado durante toda esa semana. Claro, esas tradiciones, en fin, son pues eso, muy de un pueblo sometido a la autoridad efectivamente eclesiástica, civil y militar de un Estado impuesto, y sin embargo con un pasado, cuando ya te metes en otros círculos y un patrimonio cultural y personal y pues inmenso, ¿no? Como jueza tuviste también la experiencia de conocer los centros de internamiento para extranjeros. ¿Qué opinas de los CIES? Los CIES son un agujero negro ante un Estado constitucional, un espacio de no derecho. La Directiva de la Vergüenza en Europa permitió privar de libertad a personas que no habían cometido ningún delito, y nuestro sistema no está preparado para evitar que allí se incumpla la ley y por lo tanto vayan menores de edad, víctimas de trata de seres humanos o de otras mafias, y solicitantes o merecedores de asilo y refugio. Es un sitio tremendamente triste, duro. Ramiro García de Dios, mi compañero de Instrucción 6 de Madrid, también con funciones de control de CIE, que se acaba de jubilar, decía que eran espacios de sufrimiento. Me parece una buena definición. Allí yo he peleado con el comisario de extranjería, con el director del CIE, con delegado del gobierno. He peleado hasta cosas que desde el feminismo me parecen lo mínimo de dignidad que hay que pelear, y he recibido las respuestas más sinceras también de un aparato represor policial estatal, como
antes de poner un auto obligando a esto, Women's Link habló de esta resolución mía, propuesta para un premio que al final no recibió ni lo merecía, pero porque a las mujeres del CIE, cuando tenían la regla, les daban las compresas de una en una, las tenían que pedir a un policía varón. Yo le dije que me parecía una humillación y un trato poco digno y degradante, que eso está en los convenios de derechos humanos. Y entonces me veo un día hablando delante de mi secretario judicial hombre, mi agente judicial hombre, el del juzgado, el comisario, el director, el jefe de seguridad, y yo ya me puse un poco, dije, me voy a poner yo a mí como ejemplo, le dije, para mí sería muy humillante, tenéis que dar un paquete y si queréis cuando os devuelvan la bolsa les dais otro paquete, pero yo no puedo explicarte por qué la necesito media hora después de la anterior, me parece, me estoy poniendo muy detallosa, pero es que es así. Y entonces uno de ellos, un cargo policial, me dijo, pero Vicky, tú no es lo mismo. Esa respuesta, después de todas las respuestas formalmente correctas que me daban y políticamente admisibles, iba cargada de mucha sinceridad. Esas mujeres no son lo mismo que yo y había que pelear por los mínimos. Para refugio tiene una ficción jurídica de frontera y eso se parece mucho más a lo que es una frontera, pero entre un Estado de Derecho y un abismo sin derecho. En 2016 das el salto a la política presentándote como candidata por Podemos. Esto era una cosa relativamente frecuente en la derecha. Hecho como muy habitual, pues un señor que es juez y de derecha pues se presenta a las elecciones por el Partido Popular. Podía ocurrir con el PSOE también, de manera más o menos pacífica, pero esto, bueno, lo que vives tú es tremendo a partir de aquí. Antes de hablar de la persecución específica de Alba, de Soria, digamos, ¿cómo percibes inicialmente entre los compañeros en la carrera judicial y en los medios de comunicación dar un paso adelante con una fuerza política como Podemos? Bueno, habitual, yo no sé, yo creo que era más habitual que a jueces que negaban ser políticos, casi al nivel de Franco, de salgan como yo, no se metan en política, más que presentarse a las elecciones y pasar una campaña y el escrutinio popular, les nombraban para cargos políticos al día siguiente. Claro, se supone que hay que creerse que tú en la víspera de ser consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid con el PP, no tienes relación con el PP, pero al día siguiente te nombran. Eso ha pasado más. Después ya se han visto más en campaña electoral. En ese momento, bueno, a mí ya me habían ofrecido alguna vez, aunque esto no se debe decir, pero me habían ofrecido alguna vez cargos en un gobierno del PSOE con coalición y también con un cargo por parte del Partido Socialista. Yo siempre los había rechazado, teniendo mucho entorno socialista, sobre todo del PSOE de antes, porque no me interesaba más la política que la judicatura, me interesaba muchísimo más lo que yo hacía en cada juzgado de guardia cada semana. Pero vivimos una época en 2015 donde la legislación no te permitía hacer justicia en el juzgado de guardia. Teníamos las leyes mordazas, teníamos una crisis, la gente venía con una miseria. Contaba el otro día que se nos desmayó una señora que no había desayunado y había cenado una infusión y en cuya casa vivían 16 personas a cargo de esa abuela con pensión, con un problema, con un delito de abuso sexual o de presunto abuso sexual en el que había que procurar un alejamiento y tenías que hacer, no sabías qué hacer para no acabar alejando a la víctima, que es algo contrario a lo que tenemos que hacer, pero no tener tampoco espacio físico y unas unidades convivenciales, en fin, muy precarias y además incluso algo arriesgadas, con gente de la misma edad que allí también es sexualmente más precoz, gente de la misma edad que igual es la expareja de la madre, la hija con su expareja, gente de 16 años con gente de 20 que no tiene lazos de sangre, pero sobre todo eso, las leyes mordazas, la reforma del Código Penal, dicen que quitaron las faltas Gallardón y lo que hizo fue convertirlas en delitos leves, los delitos contra el orden público, incluyendo como orden público entrar a una entidad bancaria, que es un espacio evidentemente privado, en horas de apertura, que evidentemente son horas de apertura al público. Ahí te dabas cuenta de que tampoco juzgando, que había que legislar y si era posible gobernar. Y en mi entorno, claro, que fuera con Podemos, fue, aunque saben que soy muy roja, fue un impacto, pero sobre todo por temor.
Yo creo que la gente ya se olía Van a ir a por ti. la persecución. Y van a por ti. Háblame de Alba. Pues en fin, todavía no puedo hablar de ello sin dolor, incluso siento dolor corporativo, que es uno que no había sentido antes. Una vergüenza de toga que solo había sentido como observadora internacional en los juicios contra activistas del Polisario en territorio ocupado marroquí. Solo ahí sentí una vez vergüenza de toga al ver un fiscal entregar un fax a un juez y este dictar sentencia de apelación a gente compañera de Aminetou Haidari. Pues eso, para mí sentirlo aquí me ha roto algo que creí que no era fácil romper, que es cierta confianza aún en la justicia. Es verdad que yo pido mucho que no sea extensiva, pero lo fácil que lo tuvo Alba como juez para ponerse de acuerdo con un ministro como Soria y tenderme una trampa que era buena, que estuvo a punto de acabar con mi vida personal, profesional, tanto en política como en la judicatura, es que realmente o no hemos puesto los controles y las garantías suficientes o esa dependencia desde dentro de la judicatura, no quien da el salto a la política y se presenta a las elecciones a que la voten y el escrutinio popular más absoluto, sino quienes están medrando gracias a los favores políticos, eso se nos ha convertido en algo sin control. Y bueno, pues ya sabes, me tendieron una trampa en la cual Alba entró a mi juzgado. Yo ese día abro un chat con unos compañeros y compañeras que se llamaba Amenaza al Alba, todavía lo tenemos, o sea, está ahí, solo estoy yo ya, porque ya era una amenaza simplemente que entrara. Efectivamente entró, todo el mundo lo sabía, también quienes lo nombraron. Empezó a rebuscar bajo las alfombras, no encontró nada que yo hubiera hecho mal, porque entre otras cosas, cuando te significas tanto por los derechos humanos, tienes que hacer un trabajo que permita un escrutinio de lupa de 1.000 millones de aumentos, porque, en fin, ya van a ir a por ti desde otras esquinas. Y no encontró nada que hubiera hecho mal, así que se lo inventó. Manipuló esa declaración de un empresario que estaba investigado por delito fiscal y contra la seguridad social, queriendo hacer ver a la ciudadanía que yo le había favorecido cuando yo en realidad le había imputado más delitos que los iniciales de la querella de fiscalía y bueno, manipulando esa declaración para ver si encontraba algo que remotamente tuviera algo que ver conmigo o con mi pareja, que es el director de un periódico de allí, que tiene una empresa de comunicación y marketing. Tampoco lo había, la causa era de 2014, pero encontró unos contratos de él hasta 2009, hasta 5 años antes. Y entonces, quitándole fechas y diciendo, negociaba durante la instrucción, y claro, con ese adverbio de tiempo absolutamente falso, pues le dio la información a Soria, que todavía no ha explicado cómo es posible que su querella sea copiada de un informe reservado de Alba, y aparte los mandó al Consejo y finalmente al Tribunal Supremo. Esto ocasiona allí la admisión de mi querella y mi dimisión por estar querellada por corrupción. ¿Quién es José Manuel Soria? José Manuel Soria es un negociante, un empresario que se metió a político mientras pudo compaginar las dos cosas. Allí se sabía, pero impuso la ley del silencio también. Entre otras cosas, al periódico que dirige Carlos, a Canarias Ahora, le quiso imponer una muerte civil tan obvia que no solo es que le quitara toda la publicidad institucional, pese a ser el digital más leído, o bueno, el primer digital de hecho, no la publicidad institucional, es que llamaba a las empresas, llamaban las empresas a Carlos, un supermercado, la DISA, la petrolera, y le decían, lo siento, me acaba de llamar Soria, siendo vicepresidente del gobierno, siendo presidente del Cabildo, diciendo que a ti ni agua, porque era un periódico crítico. Siempre utilizó el poder del Estado, del Cabildo, del gobierno de Canarias, para su beneficio particular y contra el rival político. Si no se le enfrentaba a ningún rival político, contra el mediático. Y es una persona, pues eso, abusadora, se le ve, hasta físicamente es intimidante. Bueno, y además, bueno, ya vimos, un mentiroso, ¿no? Mintió a su gobierno, a su partido y a toda la ciudadanía española, pero sin un ápice o sea, con una seriedad que es verdad, a mí después me ha dicho prensa de Madrid ahora
y antes estando en el Congreso, es que le creías, mentía con una solemnidad tal que realmente, pues eso, en esas manos hemos estado, y ahora pues trabaja y cobra, trabaja en una mediación, ha creado una empresa que se llama Sorben, que suena un poco raro, pero es Soria Benítez, que es como se apellida su mujer, y se dedican a, pues eso, al tráfico, a la intermediación entre empresas, entre otras, de Volkswagen. Claro, era el ministro de Industria cuando el escándalo de las emisiones de Volkswagen, y España no hizo nada. Alemania, Francia, sí. Y Soria, en vez de trabajar para el pueblo español, pues parece que hay indicios más que de sobra que en ese conflicto de intereses optó por Volkswagen. Hay un ingrediente imprescindible en todas las operaciones de acoso y derribo. Puede haber ingrediente policial, ingrediente judicial, pero siempre hay un ingrediente mediático. El papel de los medios de comunicación, cuando además especialmente se trata de alguien de Podemos. En el caso tuyo, El Mundo tuvo un papel escandaloso que su director de entonces, David Jiménez, que estuvo aquí sentado, ha reconocido y ha pedido excusas, pero no fue solamente El Mundo. Aquello fue una cacería mediática, digamos, que ya daban por hecho que había un caso de irregularidades en Podemos, que en este caso tenía el nombre de Vicky Rosell. Sí, es que también ahí, en la otra campaña, en la del 20 de diciembre de 2015, la gente de los medios en Canarias nos decían que se habían repartido 450.000 euros para hablar bien de Soria. Les dijimos del bipartidismo, del PP, y me dijeron, no, de Soria. Eso lo pagan empresas, eso ni siquiera venía por el PP, y eso que el PP ya se ha demostrado que era un partido que iba dopado a elecciones. Entonces, efectivamente, es un hombre que siempre ha comprado información favorable o vendido, o sea, o ocultado información con dinero. Creó un premio, se lo decía el otro día Juan Carlos Monedero, creó un premio que se llamaba Canarios en el Mundo, lo recibía el susodicho medio. Como ministro de Industria, solo en 2014, el año anterior a toda esta campaña contra mí, dotó a El Mundo sin contraprestación de casi 1 millón de euros. Claro, así vas comprando opinión pública, y El Mundo después me dedica en 15 días de campaña electoral, en realidad 13, porque la jornada de reflexión el día de las elecciones se supone que no deben, 5 portadas, todas con mentiras, que si he ocultado un pendrive, que si la policía sigue el rastro del dinero de la ministra de Justicia de Podemos, con foto tuya y mía. Están alterando los resultados electorales, influyendo en campaña electoral, como después alteraron realmente con la admisión de la querella incluso la composición del Congreso, ¿no? Para la teoría de separación de poderes no está mal un ministro y un juez contra una parlamentaria, y al final, bueno, pues todo eso de lo que nos dotamos en el Estado de Derecho, de garantías ahora discutidas, ¿no?, de suplicatorio, incluso de aforamiento, bueno, pues es que creo que no están pensadas para esta suciedad, sino para un cierto fair play democrático que se perdió en esta época, y desde luego periodísticamente, desde que irrumpe Inda y figuras así, se pierden todas las normas del periodismo. Fernando Lázaro es uno de los periodistas, lo cuenta el exdirector del Mundo, dejó de escribir cuando se enfadó Fernández Díaz, el ministro de Interior, y Villarejo dejó de surtirles durante un tiempito de exclusivas, que eran trabajos de investigación consistentes en no llamar a nadie, no comprobar nada y publicarlo. Se quedó tiempo sin publicar cuando le negaron esa fuente, que no merece el nombre de periodística, ni de investigación, ni nada que se le parezca. Y después de todo lo que te han hecho, después de todo lo que has pasado, ¿por qué vuelves? ¿Por qué aceptas volver a ser candidata de Unidas Podemos? A ver, yo me encontré en el Congreso con un grupo humano de una valía excepcional, y también injustamente machacado por el sistema. Me encontré una degradación democrática institucional, no en el Congreso, sino alrededor, en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo está dando sus últimos coletazos Les Mesquiere, desde que después del escándalo de la sentencia de las hipotecas, bueno, lo llamado así, en realidad del impuesto de actos jurídicos documentados, en que corría tanta prisa llegar a un pacto de Estado para renovar, va a renovar él el 25% del Tribunal Supremo, y va a poner jueces afines y en general conservadores o ultraconservadores, y en general hombres. La justicia va a seguir sin parecerse nada al pueblo. Pero me encontré allí toda esta degradación
institucional que ya estábamos viendo desde 2015, a la que nos había llevado el Partido Popular, y también esa dimisión mía en la que no acabé lo que tenía que hacer. Y la verdad es que sensación de tarea sin hacer más, ya estar convencida, porque yo quería que hubiera sentencia antes de volver, pero claro, los tiempos políticos ya no respetan los 4 años. Y ya tenía el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y el auto de apertura de juicio oral. Os lo mandé a algunos y algunas por Telegram, por redes, y ya pensé que después de tanta derrota y de tanta víctima que confía en nosotros y en esta fuerza política, también nos merecíamos una victoria, que era algo hermoso de ofrecer. O sea, decirle a tanta gente que ha dicho con razón, sin ninguna cobardía, no puedo más y aquí me quedo, con malos tratos, con delitos sexuales a mujeres, frente a una empresa, a un empresario, frente a un abuso estatal, bancario. Bueno, pues es verdad que estamos rodeados de víctimas del sistema, de los recortes injustos, del austericidio, pero por eso mismo también, y lo estoy notando ahora con la sentencia, en todos los espacios públicos en los que estoy, en los aviones cuando vengo, la gente está compartiendo esto como un triunfo colectivo, y me parecía importante, ya que sufristeis conmigo, que lo celebrarais también conmigo y que disfrutarais de algo que al fin y al cabo era una victoria contra las cloacas y demostraba, porque aún hay gente que le cuesta creerlo, pese a Villarejo y pese a todo esto, y pese a Alba y Soria, que demostraba que claro que teníamos razón, que no nos estaban dejando hacer política y estábamos peleando contra muchas cosas a la vez. Antes decías una cosa muy importante, sobre todo viniendo de alguien que ha estado al frente de un juzgado, que es la necesidad del legislador. Que alguien que ha trabajado aplicando la ley tome conciencia de que a veces la ley falla y de que hay que cambiar la ley, hace que un miembro del Poder Legislativo que viene del Poder Judicial sea especialmente valioso. Entonces te pregunto sobre posibilidades de política legislativa para afrontar algunos desafíos. Uno de ellos, las cloacas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que legislar para acabar con las cloacas? El otro día, hablando con Cebrián, yo le decía, mira, o sea, como no puedes estar reivindicando la institucionalidad cuando en este país, cuando la gente vota a las opciones que no son del gusto del poder, se rompe la institucionalidad y operan inmediatamente las cloacas. Y él respondía, bueno, pero eso pasa en todas partes. Que es como, bueno, pues es un argumento genial. ¿Qué se puede hacer para combatir las cloacas? Pues hay que rehabilitar políticamente a las instituciones, partiendo por los partidos políticos, que pasaron de ser un esencial factor de participación democrática, y así fueron a la Constitución partidos políticos y sindicatos, claro, en ese momento como una gran conquista, y pasaron a ser claramente un factor de transmisión de las corrupciones del sistema. Si a esto le añadimos lo que acabamos de hablar de la prensa, que en teoría el cuarto poder, como dicen en la película de Post al final sobre los papeles del Pentágono, dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando Nixon intentó evitar que se publicaran los papeles del Pentágono, el Supremo dijo, la prensa está para servir a los gobernados, no a los gobernantes. Pues si encima tienes una prensa que se ha ido por todos estos acuerdos que los llamaba David Jiménez, o en su libro El Director, o por dinero directamente del lado, salvo honrosas excepciones, por supuesto, y dignas excepciones, de los políticos, hay que recuperar, rehabilitar democráticamente todos los poderes, el primero, el segundo, el tercero y al que llamamos cuarto. También es verdad que esa connivencia política con el Poder Judicial a nivel cúpula es tremenda, porque si hay cargos o judiciales que se obtienen por mérito y capacidad, pero otros que se obtienen por favor político, estos otros, si te hacen un favor tal, inmerecido, quiero decir, sin mérito y capacidad, solo lo puedes devolver con sentencias, con resoluciones judiciales, y eso es un gran riesgo y se está haciendo patente. Hay mucho que hacer, se pueden hacer, tú planteaste en la campaña pasada hacer real un artículo de la Constitución que habla de la Policía Judicial, que dice que dependerá de juzgados y tribunales o de la Fiscalía en la investigación. Es que en la investigación de determinadas cosas estás pidiendo al Estado investigado que colabore contigo. Solo tienes peritos de Hacienda dependientes del Ministerio de Hacienda. Quizá
el problema esté en un alto cargo de la agencia tributaria e investigar al Ministerio del Interior solo con policía. Entonces, ha habido algún juez, Zamarriego, intentó blindar un equipo policial precisamente para investigar a Villarejo, pero claro, no es un sistema de desconfianza, las garantías son la base de un sistema democrático y con unas garantías jurídicas mínimas o suficientemente maduras. Desde dentro de un juzgado lo ves perfectamente cuando has intentado investigar corrupción y le estás pidiendo los informes al alto cargo del cual dependen o a personas subalternas o subordinadas a ese alto cargo presuntamente corrupto. En fin, anécdotas tenemos para parar un tren. Yo fui a registrar una vez una consejería y a las 7 de la mañana se pone toda la policía al chaleco, a mí me piden el DNI porque era la única que me daba chaleco, porque era la única que no era policía, y la secretaria judicial, y cuando subimos nos estaban esperando. Y dijimos, ¿pero por qué no se...? No les estamos esperando, estamos aquí siempre a las 7:15. No, llevamos vigilando esto, íbamos a por unos expedientes que faltaban, que habían supuestamente vendido a cambio de sanción por un cohecho. Bueno, al final una señora que estaba allí haciendo labor, le dije, ¿y usted viene aquí a tejer? Me dijo, no, ¿y por qué venía usted? Por fin una mujer en un pasillo me dijo la verdad. Eso, en una operación secreta, y también tuvimos problemas con los pinchazos telefónicos, yo le dije al inspector de la Policía Judicial, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién sabe esto? Y me dijo, yo doy cuenta a mi superior, y el comisario al final al delegado del gobierno. El delegado del gobierno es un cargo político, no puede estar en esa cadena de mando de pinchazos telefónicos o de intervenciones judiciales o de registros secretos, no puede ser. Entonces, claro que hay medidas como esta de determinadas unidades de policía judicial y sobre todo eso, dejar de meter cuñados y primos en las instituciones y meter gente con mérito y capacidad y con paridad de género, porque es que también estamos el 50% de la sociedad sin haber llegado al nivel de democracia y de protagonismo político que merecemos a estas alturas. Es muy difícil democratizar los espacios de poder. O sea, ¿cómo democratizas la gran empresa? O sea, los grandes empresarios son quienes son a su vez los propietarios de los medios de comunicación y eso tiene, digamos, una importancia política crucial. Pero es verdad que en la carrera judicial existe una vía de acceso, que es la oposición, que teóricamente es muy democrática. Cualquiera que pueda, en teoría, financiarse unos años de dedicarse en exclusiva a opositar puede ser juez o fiscal. Y sin embargo, hay una predominancia conservadora en la carrera judicial enorme. ¿Esto por qué es? Creo que es una gran falacia que el sistema de oposición cree jueces independientes. Eso le encanta decirlo a la carrera judicial más conservadora, pero es al revés. Crea jueces dependientes de su preparador, dependientes de conocer a alguien que prepare y además en un sistema que poco se ha dicho que es opaco incluso al fisco en su gran mayoría. Bueno, los preparadores, vamos, no declaran, es que eso es alucinante. Claro, por Dios, se ha intentado alguna vez y claro, cuando se han encontrado con fiscales jefes y presidentes de tribunales se han echado atrás. A ver, esto la ciudadanía creo que sobre todo no lo sabe, pero vamos a ver, entonces tú acabas derecho y en el sistema tradicional luego ha habido algunos intentos en fin, de un poquito más de transparencia y de hacerlo en A, no en B, ¿no? Pero acabas la carrera, tienes que conocer a algún fiscal o magistrado que prepare y empiezas a pagar unas cantidades que ya oscilan entre los 200 y los 300 euros al mes en negro, que la gente que tiene 30 alumnos o 20 alumnos, pues en esas cantidades estamos hablando de 6.000 euros al mes en negro en un sobre que algunos recogen en un restaurante. Y son todos jueces y fiscales, es muy grande. Y entonces, pero luego está no solo el sesgo económico, efectivamente, de ser durante una media de 5 años de tu vida, más precisamente desde que acabas la carrera hasta 5 años después, ¿no? De los 21 a los 26, improductivo y ser costoso para tu familia, no solo el sesgo económico, es que hay un sesgo ideológico un poquito más sutil de ver, pero en absoluto difícil,
que es pues eso, que si tú preparas con un magistrado que ya está encumbrado, ese magistrado no es un magistrado en principio ni que nació con el constitucionalismo, ni que ha estudiado derecho internacional, ni ha hecho estancias en el extranjero, ni ha estudiado ni siquiera, ha mamado, con perdón de la expresión, de derecho europeo. Entonces, el sesgo de quien prepara, de quien está, bueno, de quien tiene también buen prestigio como preparador, hay muchas menos preparadoras que preparadores, esa gente no tiene ninguna formación en feminismo en general, con perdón de la generalización, que siempre es injusta, pero en perspectiva de género tienen cero, y eso es lo que transmiten. Entonces, hay, por supuesto, otros medios de acceso a la carrera judicial más pegados a lo público. Unidas Podemos lleva en su programa un medio de acceso intachable que se parece mucho al que propuso en su día Jueces y Juezas para la Democracia, que es a través de, bueno, por supuesto, el sistema Bolonia, que se estaba implantando entonces cuando sacó esta idea de acceso Jueces para la Democracia. Pues un máster público y un acceso a la escuela judicial con exámenes que puedan permitir, incluso con becas y con todo lo que hay en el sistema público, quitarnos de ese sesgo, e insisto que se trata de que la carrera judicial se parezca más a la sociedad a la que sirve y que no nos pase, porque han intentado darle mucha explicación, pero es muy simple. La brecha ciudadana que había entre las sentencias de la manada y las feministas era tan fácil, aunque a nosotros nos guste más dar explicaciones complejas, que su eslogan no es abuso, es violación. Y el que las mujeres sigamos pensando, y los hombres aliados, que tener sexo con una mujer dormida bajo los efectos de las drogas o del alcohol es violación, pero sin violencia o intimidación en este país es abuso. Entonces, una sociedad es evidentemente más feliz cuando la justicia obedece al pueblo y se parece más a la sociedad a la que sirve, y no tienes ni que nacer de una élite, ni que salir, ni que soportar 5 años siendo antieconómica en tu casa cuando todo el mundo está trabajando y bueno, gente que no tenemos en principio ninguna estancia en el extranjero, idiomas, en fin. Hay que mejorar ahí. La carrera se revuelve mucho cuando decimos esto porque están tranquilos con su ejercicio memorístico, pero es que eso es imposible que impida que entre gente, bueno, pues como hemos visto algún ejemplo con un sesgo incluso antidemocrático. Antes de pasar a la rueda de reconocimiento, quiero tirar de este hilo, porque es verdad que la sentencia de la manada pone encima de la mesa, digamos, una enorme distancia entre lo que piensan algunos jueces y lo que piensa la sociedad. Y en este caso lo que piensa la sociedad parece que está mucho más avanzado que lo que piensa una parte de la judicatura, y todos nos alegramos, digamos, de que de alguna manera las mujeres salgan a la calle y sean capaces de influir en el estado de ánimo. Esto la derecha lo critica mucho, están presionando a los jueces porque la gente es, oiga, mire... Bueno, porque les quitas el espacio de presión que siempre ha venido del mismo lado, claro, de la derecha. Y mire usted, lo que tienen que hacer los jueces es aplicar la voluntad del legislador, y la voluntad del legislador tiene que ver con lo que piensa la gente. Pero aquí digamos que hay un tema en el que los que somos progresistas nos sentimos enormemente incómodos, que es la famosa prisión permanente revisable o la cadena perpetua, donde el argumento de las derechas suele ser, oiga, si usted pregunta por la calle la gente está a favor de que un criminal terrible se pudra en la cárcel hasta que se muera de viejo, o incluso si preguntáramos por la pena de muerte, habría mucha gente que diría de acuerdo. ¿Cómo se responde a este tipo de planteamientos, digamos, al populismo punitivo, que es algo que funciona también? Claro, el populismo punitivo apela a un sentimiento de seguridad, de venganza, causado a su vez por un miedo y una sensación irreal de seguridad que le interesa vendernos a quien quiere que cambiemos libertad por una falsa seguridad, y también, por supuesto, sin entrar en discursos conspiranoicos, porque no lo son, a quienes se hacen ricos con las vallas, con las concertinas o vendiendo armas. Eso interesa mucho, y eso es verdad que crea una reacción en la sociedad. Es que lo que sale en televisión, Vox proponía liberalizar y generalizar el porte de armas para poder pegar un tiro a quien entra a tu casa a robar con arma de fuego estando tú dentro durmiendo con tus hijos. Eso en 2018 no ha pasado. Están dando una solución violenta a un problema irreal.
Pero nos tienes en campaña defendiendo la legítima, o sea, explicando la legítima defensa a nivel chavales de 6 años, diciendo, vamos a ver, es que tiene que ser proporcionada, es que en todos los países donde hay armas... En España es facilísimo obtener una licencia de caza y tener un arma en casa. Claro, pero que no tenemos ese problema, afortunadamente, de violencia armada, ¿no? Y la prisión permanente revisable, pues nos vendieron también, yo estoy en contra, está recurrida ante el Tribunal Constitucional, bueno, por el mismo PSOE que firmó el pacto antiterrorista conteniendo entre sus medidas la prisión permanente revisable, esas grandes contradicciones del PSOE Derechos Humanos, pero... la prisión permanente revisable nos vendieron que además iba a ser para personas reincidentes o multireincidentes que ya hubieran penado por asesinato, se está poniendo en crímenes intrafamiliares. Y no seré yo quien tenga ninguna simpatía por crímenes como el de Ana Julia Quesada contra el niño Gabriel, pero el factor de reincidencia es prácticamente inexistente. Criminalísticamente, es que hay datos técnicos imposibles de soslayar apelando a la razón, así que apelan a algo mucho más bajo, que son los instintos de venganza, de defensa, le dan una voz a las víctimas. Yo siempre he trabajado con las víctimas, desde el máximo respeto, la máxima solidaridad y a veces desde las lágrimas y desde una empatía que tienes que intentar incluso alejarte un poco, aunque tampoco me gusta la gente que dice tienes que hacer callo, porque entonces, en fin, no cuidas. Pero las víctimas, precisamente por su condición de tales, no están en unas circunstancias que les permitan enjuiciar ni legislar. No pueden tener esa voz, toda la solidaridad, todos los cuidados que no tenemos, la atención psicoterapéutica, una justicia que no las revictimice, pero no darles la voz para pedir venganza, porque en ellas es lógico, pero que el legislador legisle en caliente nos lleva a soluciones irreales y muy duras, en las que luego, como decía el penalista chileno Juan Bustos, lo peor de las leyes antiterroristas es pensar que solo se aplicarán a los terroristas. Esas leyes mordazas se han acabado aplicando en este país a titiriteros, tuiteros y cantantes y artistas. Y esa es la degeneración de una sociedad que no alcanzó el cenit democrático. Cuando vino la crisis se defendió pues, de monstruos económicos, pero también de monstruos ficticios violentos que nos han llevado a eso, ¿no? A vender nuestra libertad a cambio de una sensación de falsa seguridad. La libertad la perdemos seguro y la seguridad la dan otras cosas, la dan unos servicios públicos de calidad, la igualdad da seguridad. Donde ha habido disturbios en las extrarradios de grandes ciudades, los expertos y las expertas te dicen que integres a la juventud sin futuro, no que pongas un policía con un arma detrás de cada uno, ni que les des un arma a cada uno, porque entonces es la ley de la selva. Pasamos a la rueda de reconocimiento. Yo te suelto nombres propios y en 3 o 4 frases como máximo me los describes. Ruiz Gallardón. Yo me hice una camiseta cuando dimitió a varias amigas diciendo yo sobreviví a Gallardón. Era un político del siglo anterior y antimujeres. López Aguilar. López Aguilar tengo relación con él, así que me es muy difícil de calificar. En Canarias fue una persona que ganó unas elecciones y como era anticorrupción no pudo gobernar, tuvo que irse a Europa. Baltasar Garzón. Baltasar es un juez poliédrico, también tengo relación personal con él se portó muy bien conmigo en ese momento tremendo y fue de las personas que me advirtieron de lo que la cúpula judicial podía llegar a hacer contigo y con tu familia si decidían investigarte por cohecho conjuntamente con el mundo. Publicar todo tu patrimonio, el de tus hermanos, el de los hijos de tu familia. Entonces, bueno, pues eso, un juez que sin embargo yo estoy un poco asombrada de que se considere amigo de Villarejo. Eso me hace tener reservas también, pero bueno, también es verdad que seguro que tienen muchas grabaciones de él y que habiendo estado ahí cualquiera habría estado en peligro. Margarita Robles. Es una mujer con la que he militado mucho tiempo en Jueces y Juezas para la Democracia, normalmente en el bando de enfrente, dentro del asociacionismo judicial y dentro de esta asociación tan buena y a la que debo todo lo que sé de política prácticamente antes de entrar en Unidas Podemos y en la política institucional. Es una mujer
para mí tremendamente dura, pero también tremendamente válida, y curiosamente, pese a que es una persona con mucho poder, que ya ha estado dentro del poder institucional al más alto nivel, pues también sufrió que por decisión del Consejo General del Poder Judicial liderado por Lesmes haya perdido su plaza en el Tribunal Supremo, cosa que yo creo que la descolocó, pero que a mí me acerca a ella. Manuel Marchena. Es un magistrado tremendamente listo, que quizás contraría el aforismo de que no puedes quedar bien con todo el mundo todo el tiempo. Parece que Manuel sí tiene muchísimo poder, lo ha demostrado en muchas ocasiones, y también pues eso, la inteligencia suficiente para haber pues incluso conducido el juicio del procés tal como lo condujo, de manera intachable de cara al exterior, lo cual para la carrera judicial, o por lo menos para la gente más garantista que estábamos dentro de la carrera judicial, no ha dejado de ser una buena noticia, paradójicamente, porque pese a ser, yo creo que prácticamente el primer juicio que presidía Marchena, que es fiscal, y normalmente esto la gente no lo sabe, normalmente en el Supremo no se celebran juicios, afortunadamente, pues paradójicamente ha permitido garantías que, en fin, su cuerda judicial no las permitía, como sentarse abogados y acusados juntos y algunas palabras, pero claro, estaban grabando y en streaming, y creo que eso ha sido bueno para toda la justicia española y la futura, incluso ese ejercicio de transparencia que no sé si él habría elegido, pero en donde evidentemente ha estado a la altura como buen político que es. Vamos con el cuestionario. ¿Quién ha podido ser una maestra o un maestro para ti? Pues mis compañeras. No tenemos diferencia de edad, pero desde hace un tiempo mis compañeras, sobre todo las de la Asociación de Mujeres Juezas de España, hemos descubierto una manera distinta de afrontar las enseñanzas, los cuidados, las experiencias laborales, y aprendemos todos los días unas de otras. No hay una relación jerárquica, lo cual también es muy feminista, pero cada día aprendo de mis compañeras de AMGE, que no son solo juezas, también hay colaboradoras, abogadas y juristas, y mi mayor enseñanza desde hace por lo menos un lustro está muy relacionada con el feminismo. ¿Un referente político para ti? Un referente político. Pues ahora mismo alguien también muy joven y muy mujer. Me encanta Alexandra Ocasio-Cortez. Estoy subyugada por esa mujer. Dentro de España, pues toda la vieja guardia del PC me parecen admirables, Dolores Ibárruri, Rafael Alberti, gente que quizá no se dedicaba, aunque pisó el Congreso, profesionalmente a la política, me parece que tiene mucho que enseñarnos. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? Pues ahora me acabo de empezar, pero la verdad es que lo dejé aquí en Madrid, pero tiene buena pinta y es un librito, no hace falta, ahora que vamos tan corriendo a todo, es ay, me acabo de quedar en blanco. Un librito que has dejado en Madrid. De Noam Chomsky, el sueño americano, pero el declive del sueño americano, no es el declive, perdón, el fracaso, no me sale ahora mismo la palabra, pero me apetece mucho. ¿Una película? La cité antes, vi recientemente, aunque es de 2017, The Post, sobre los papeles del Pentágono, y ahí está esa frase del periodismo debe servir a los gobernados, no a los gobernantes, que para mí fue de esos momentos terapéuticos post-Alba. ¿Una serie de televisión? Pues últimamente, y por culpa vuestra, estoy viendo muchas, demasiadas, por encima de mis posibilidades. Me ha encantado The Wire, sobre todo. Es una pasada. Todo, incluido El Puerto, porque claro, viviendo en Las Palmas... Es la mejor temporada, la segunda, sí, yo creo. Sí, y en Las Palmas por ahí nos entra el crimen organizado, drogas, pero también trata de seres humanos. También me encantó The Good Fight, ya en la era Trump, esos abogados. Las de prensa, de Newsroom, me chifló. A mí la verdad es que las de leyes y las de prensa mezclada con política, que en realidad es lo que hacen los juristas y la prensa,
bueno, un montón de series que me han encantado. Y Hierro, que la mencionaste antes, Está muy bien. con la isla como protagonista, con esa fotografía y esa jueza aguda y nadie simulando el acento canario, sino la gente canaria de verdad, salvo precisamente Candela, que no se lo hace, y bueno, y el que se supone que ha estado en la cárcel tanto tiempo, el italiano. La verdad es que últimamente las disfruto mucho. Ahora, eso sí, soy la única del grupo parlamentario, creo, que no ha visto ni 10 minutos de Juego de Tronos. Tampoco está mal, ¿eh? O sea, la última temporada fue un desastre, pero casi hasta por cultura general tiene su encanto sí, verla. Para ¿Te entender gustaría? Vuestros chistes, que a veces no Es se verdad. entiendo. Y ya por último, últimamente esto lo pregunto así, que suena un poco siniestro, pero me gusta. ¿Qué canción te gustaría que sonara cuando mueras? Esto suena terrible, pero en realidad la gente en esto es mucho más sincera. O sea, es como, ¿con qué canción te gustaría que la gente te recordara? Pues me encanta el Yo te nombro, Libertad, cantado por Nacha Guevara, por ejemplo. Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Pues brindo por las mujeres, por un futuro violeta o morado y también verde. Muchas gracias, Vicky. Gracias, Pablo.